Continuamos con los trabajos de este seminario internacional y como les habíamos comentado hace un momento, vamos directamente con la conferencia denominada Marco Jurídico Internacional e Interamericano de Protección de los Derechos Políticos de las Mujeres, estándares internacionales para juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral. Agradecemos la presencia de la embajadora Carmen Moreno Toscano, de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, muchas gracias, y desde luego vamos a ceder el uso de la palabra a quien es moderador de esta conferencia, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Alejandro David Abante Juárez. Muchas gracias. Pocas veces en la vida es una distinción tan grande el ser una minoría. Y en este caso celebro profundamente estar en una minoría con personalidades tan distinguidas, pero sobre todo con mujeres tan ejemplares como las que tengo el privilegio de acompañar el día de hoy. Hagámonos cargo de algo. Las mujeres son víctimas de discriminación y de violencia todos los días en nuestro país y en el mundo. Hagámonos cargo de eso, porque si no, adelante nos lo habrán de reclamar, no solo nuestros hijos, sino nuestras hijas, y nos lo habrán de reclamar la sociedad que estamos obligados a construir. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno menor. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es normalizar un escenario de violencia. Si asumimos el compromiso de erradicar la violencia política contra las mujeres, esto va de la mano de erradicar todas las formas de violencia contra ellas. Y esto va necesariamente vinculado con cambiar nuestra forma de percibir y de vivir el día a día en nuestro entorno. Y hagámonos cargo de otra cosa, y les pido por favor que así lo concibamos. La violencia jamás será un parámetro para quien la emite, sino siempre para quien la recibe. Si no asumimos que no podemos autojuzgar que nuestros actos sean violentos o no por nuestra perspectiva, seremos violentos necesariamente porque, les repito, la violencia se mide a partir de quien recibe el acto violento y no de quien lo provoca. ¿Cuántas veces hemos escuchado que México no es un país que esté listo para ser gobernado por una mujer, o que la sociedad mexicana no está lista para ser o para elegir a una mujer? Eso es un modo de ejercer violencia política contra las mujeres. Y nuestra tarea como jueces, nuestra tarea, pero también como mexicanos, es utilizar este nuevo lente que es la perspectiva de género. Si nosotros vemos nuestros asuntos con la misma óptica que siempre la hemos tenido, seguramente nos equivocaremos. Porque la perspectiva de género es un tipo de lente que colocamos para percibir ciertas circunstancias de los hechos de un caso concreto. Pero vayamos más allá. La perspectiva de género no solo es un tema de casos, es un tema de fenómeno social. Y si nosotros no nos damos cuenta que como fenómeno social está incidiendo de manera efectiva en la forma de percibir la política en nuestro país, entonces estamos encaminados a equivocarnos. Durante muchos años, en la justicia de este país, hubo una palabra que se escuchaba fuerte dentro de los separos y dentro de las cárceles. Esa palabra era tortura. Se escuchó y se escuchó fuerte. Hicimos todo lo posible por ignorarla. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana que nos hizo escucharla adentro de nuestras entrañas y nos obligó a hacer algo para erradicar la tortura. No esperemos a que pase lo mismo con la violencia política de género. La estamos escuchando, se está escuchando fuerte.
Así es que hagamos todo porque esto se cambie. Una democracia que no tome en consideración la necesidad de involucrar a sus mujeres en la toma de decisiones no es una democracia completa. Hagamos de #no sin ellas no un modismo, sino una forma de percibir la política. Y en este entorno tengo el privilegio de presentar a la doctora Alejandra Lázaro, quien es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, secretaria de la Cámara Nacional Electoral del Poder Judicial de la Nación, integrante de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de Política Comparada, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Luján, docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires sobre representación política, reformas institucionales y género, facilitadora electoral, Bridge Project Building Resources in Democracy, Governance and Elections, otorgado por Naciones Unidas, Australian Electoral Commission and International IDEA, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, expositor en más de 40 congresos y seminarios sobre la materia electoral, régimen de partidos políticos, financiamiento y cuestiones de género, autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre los distintos aspectos de la temática electoral. Estamos atentos a su exposición y muchas gracias por visitar México, doctora. Bienvenida. Bueno, previo, sí, no puedo dejar de agradecer muchísimo, ¿sí?, a OEACIM, a la embajadora Carmen Moreno, con quien tuve el privilegio de hablar antes de venir, a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y obviamente, sí, al coordinador y magistrado Alejandro, con quien además he compartido y he tenido la posibilidad de conocer un fallo de su tribunal, con el cual comparto plenamente al que ha hecho mención recién, asemejando la violencia de género directamente, ¿sí?, a esos años oscuros que han vivido nuestros países, y en eso Argentina y México, ¿sí?, casi todos los países latinoamericanos, de hecho lo hemos compartido. Así que, bueno, muchísimas gracias por poder ser parte de este intercambio de conocimientos y de experiencias que va a significar tanto esta como la próxima jornada. Me voy a tomar el atrevimiento de compartir además con ustedes una gran noticia, porque hoy, junto a María Inés Tula, que es una especialista en temas de género de Argentina, hemos tenido la mejor noticia que podíamos tener, y es que se acaba de sancionar en el Congreso argentino la Ley de Paridad de Género. Así que, bueno, es algo que hemos venido trabajando muchísimo y que me alegra mucho poder estar acá en este ámbito y hacerlo con ustedes, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro y a empezar a ver si podemos trabajar un poco y prepararnos para lo que va a ser los talleres. El tema que a mí me toca es bastante descriptivo, ¿sí? Voy a tratar de hacer lo menos árido posible, pero me parece sí importante, sobre todo, fijar el marco normativo de la región, ya que sin ese marco normativo, sin saber exactamente, como se ha dicho anteriormente, las herramientas normativas, legales, de jurisprudencia con la que contamos, a veces entonces no sabemos cómo aplicar y cómo hacer una interpretación con perspectiva de género. Y para eso sí o sí debemos conocerlo con anticipación. Metiéndonos ya en el tema en sí, yo siempre digo que no importa cómo se lo designe. Puede ser acoso, intimidación, abuso, hostigamiento político, y no voy a entrar a hacer las diferentes distinciones conceptuales que pueden existir entre cada uno de ellos. Sin embargo, la violencia política de género es un fenómeno complejo, con múltiples causas y consecuencias, pero siempre tiene una raíz común, que es segregar a la mujer del proceso de toma de decisiones, sobre todo del proceso de toma de decisiones públicas. Fenómeno que no es nuevo, al contrario, nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Es una construcción social de dominación que traspasa culturas, edades, imposiciones conscientes, inconscientes y ámbitos. En este sentido, el campo público y el campo político no son excepciones.
el Centro de Formación de la Oficina de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, expresó que el acoso o violencia política es una forma de violencia que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En consecuencia, combatir estas prácticas resulta clave no solo para proteger los derechos humanos de las mujeres, sino para favorecer la representación y, en consecuencia, robustecer la democracia. Varas sostiene que la violencia política se expresa en el monopolio construido desde el poder público, por lo que la prohibición de la participación de las mujeres, las inequidades de género, la desigualdad del poder político y de distribución de los recursos. En síntesis, el desigual ejercicio de los derechos entre varones y mujeres no pueden ser considerados sino como diferentes formas desarrolladas para mantener el status quo del poder político. Ya Aristóteles hablaba de igualdad y decía que el principio de justicia se traduce en la igualdad. Sin embargo, no sabemos a qué tipo de igualdad se refería exactamente, ya que según se trate de justicia distributiva o correctiva, uno puede ser que cada persona debe recibir beneficios o cargas en proporción a sus méritos, y el segundo, que cada parte tenga una situación de paridad, de modo que tengan las mismas oportunidades todos. Cuando hablamos de derechos humanos, no podemos hacer distinciones arbitrarias. Hacen a la dignidad de la persona, y su expreso reconocimiento se remonta a las dos grandes revoluciones, a la Revolución Norteamericana y a la Revolución Francesa, y ahí no podemos dejar de mencionar entonces el Bill of Rights, ¿sí?, que tuvo una influencia sobre estos documentos que estas revoluciones nos van a dejar, tanto la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de 1776 como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se afirmaba que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en las causas de utilidad común. Sin embargo, ya en estos documentos hablaban de una igualdad jurídica formal, pero no comprendían a la mujer. De todos modos, tenemos que asignarle su mérito, que fue el de constituir el germen de la igualdad. El germen de la igualdad que luego tomó la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ahí vemos que en los dos continentes, en la región americana y en el continente europeo, pese a las diferencias que sabemos que existen entre ambas, sin embargo, cuando hablamos de interpretación de leyes, aplicación de criterios interpretativos, de estándares, ahí empezamos a ver un montón de líneas en común. Respecto al marco normativo, que es el tema que nos ocupa hoy, el que me toca además darles, no puedo dejar de señalar que va a comprender fundamentalmente todos los aspectos para el derecho a la participación de las mujeres, que abarca el derecho al acceso y plena participación en la vida pública y política y en el ejercicio efectivo de los derechos en igualdad con los hombres y sin discriminación de ningún tipo. Respecto al marco normativo en sí, podríamos definir que podemos dividirlo en 3 etapas o fases. La primera está caracterizada por el derecho de las mujeres a participar en la vida pública y política al igual que en los hombres. Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. En el año 52, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres se afirmaba: las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones, serán elegibles para todos los organismos públicos selectivos en condiciones de igualdad y sin discriminación, y tendrán igual derecho para ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas. También en el año 66, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce la igualdad para todos los ciudadanos y sin discriminación. La segunda etapa
se produce fundamentalmente a partir de la aprobación del Tratado Internacional adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas, denominado Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, su sigla en inglés CEDAW, que marcara un hito en la evolución de los derechos de las mujeres. Se trata, la CEDAW, del principal instrumento para garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres, toda vez que no solo incluye los derechos de las mujeres, sino que, al ser jurídicamente vinculante, obliga a los Estados parte a adoptar medidas afirmativas de carácter temporal para promover la igualdad de género y el adelanto de las mujeres. Define lo que constituye un acto de discriminación y establece un exhaustivo programa de trabajo para alcanzar la verdadera igualdad de género. Reconoce la discriminación histórica de las mujeres y así alerta sobre algunas leyes que, a fin de tratar de beneficiarnos, en realidad nos termina perjudicando. Por eso, uno de los elementos más importantes de la CEDAW es que se basa en el concepto de igualdad sustantiva, es decir, se enfoca no ya tanto en la igualdad representativa, sino en los resultados e impactos materiales de las leyes y políticas de género que se van aplicando. Por eso decimos que es uno de los textos normativos por excelencia para la promoción de políticas públicas de equidad de género. La tercera fase se inicia con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, es la resolución 66-130, en la que se reitera la preocupación por la marginalización de los millones de mujeres en los procesos de tomas de decisiones, reafirmando que la participación activa de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en todos los niveles de adopción de decisiones es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. De esta profusa, aunque he tratado de hacer una síntesis normativa y además de la cantidad y profusa también jurisprudencia que encontramos tanto de la Comisión Interamericana en sus dictámenes, informes, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos decir que existen 4 estándares internacionales prácticamente no objetados por ninguna parte de la doctrina. El primero es la igualdad y la no discriminación. El segundo es el derecho de las mujeres a participar en la vida política y pública. El tercero, el derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas. Y el cuarto, las medidas temporales. En cuanto a la igualdad y no discriminación, tanto la normativa americana como la normativa internacional reconocen la igualdad de las personas y la no discriminación. Lo encontramos, nuevamente, como dijimos, también este principio en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 48, en la Convención Americana de Derechos Humanos suscripta en San José de Costa Rica en el año 69, muy importante para América Latina, afirmando que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, agregando también cualquier otra condición social. Pero el reconocimiento y desarrollo del principio de igualdad y de todos los derechos que de él derivan no podrían hacerse efectivos si no se cuentan con las debidas garantías, y en esto los abogados conocemos bastante. En este sentido, en el año 99, el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace hincapié y reconoce que para cumplirse con los objetivos del Sistema Regional de Derechos Humanos, las garantías deben ser puestas en práctica, debiendo cada Estado ofrecer un recurso judicial accesible. Y luego, inclusive la Corte Interamericana agregó idóneo, ¿sí? Es decir, tiene que resultarnos útil, si no, los demás serían un gran catálogo de derechos, pero no llegarían a la efectivización de los mismos. El segundo es el derecho a participar en la vida política y pública. El sistema interamericano también ha reconocido este derecho a todos los ciudadanos y lo ha distinguido como un derecho fundamental a ejercerse en concordancia con el principio de igualdad. Este derecho
es un factor crucial para el disfrute efectivo de una gama amplia de derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que pueden ser realizadas individualmente o en forma colectiva. Y aquí es importante destacar que la Convención Americana de Derechos Humanos fomenta la igualdad, en tanto expresa que los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. También lo ratifica esto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66. La Corte ha hecho alusión también en este caso a la efectividad de que haya recursos jurídicos accesibles e idóneos para hacer efectivo este nuevo derecho. O sea, vemos cómo se va avanzando en la materia. El tercero, estamos hablando ya del derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas. La participación no solo es un derecho, es una forma de mejorar la representación. Y al mejorar la representación, en consecuencia, se robustece la democracia y se ponen los principios humanos más básicos en vigencia. Uno de los más importantes avances en esta materia se plasma en la CEDAW. Como dijimos, es un hito en materia de tratados y reconocimiento de derechos hacia las mujeres. Y en tanto determina que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Y aquí en particular también hace hincapié en que los Estados partes deberán tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir estos derechos. Creó además, se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que emite recomendaciones. Hay 3 recomendaciones especialmente que me parecen importantes destacar. Una es que propone que los estados hagan uso de las medidas de carácter temporal. Otra precisa las implicancias para los estados al aplicar el artículo 7 de la CEDAW, que abarca medidas en todas las esferas de la vida pública y política de un país con un concepto amplio para los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo. Y además reitera la aplicación de medidas especiales también en materia política, así como también en el empleo y la educación. Es decir, que empieza a ser mucho más abarcativo. De manera clara y concluyente, no puedo dejar de señalar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará de 1994, nos habla de la participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a cargos públicos, reconociéndolos como derechos fundamentales y señalando además que la mujer tiene el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país, a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, contando con la total protección de los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. También se hace hincapié en las garantías y luego la Carta Democrática con su seguimiento y tomando todas las medidas a su alcance. En cuanto al último estándar, que hablábamos de las medidas afirmativas, también denominadas de discriminación inversa, en otros países se ha hablado de leyes de cupo, de cuotas, con diferentes denominaciones. Lo que hemos visto es que el sistema interamericano ha hecho hincapié en el deber de los estados de adoptar estas medidas temporales
especiales para asegurar la igualdad real y jurídica entre las personas y combatir la discriminación de facto ejercida en contra de una variedad de grupos sociales. La Comisión Interamericana ha establecido que estas medidas cumplen así con los estándares de derechos humanos y promueven la igualdad sustantiva de las mujeres con los hombres. Agrega que una distinción basada en criterios razonables y objetivos estaría de conformidad con los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano, pero si tiene un objetivo legítimo y emplea medios proporcionales al fin que persigue. Las leyes de cuota, ¿sí? Y se los puedo contar, además con conocimiento de causa. Argentina ha sido un país pionero, ¿sí?, en sancionar la ley de cuotas. Fuimos el primero, ¿sí?, en tener una ley de cuota, no así, como ven, de sancionar una ley de paridad. Llega un momento que el efecto que logran termina siendo lo que nosotros llamamos el techo de cristal, ¿sí? ¿Logramos un avance? Sí. ¿Temporal? La verdad es que la temporalidad parece alargarse en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ha logrado es que esta aplicación de las medidas temporales que se aplican sobre todo hacia los órganos de representación, hacia los parlamentos especialmente, y que sí obviamente tiene un drenaje hacia lo cultural y hacia toda la sociedad, empiezan a encontrar su techo, y ustedes además bien saben que estas medidas ni siquiera han tenido un criterio lógico, sino que han sido medidas arbitrarias en cuanto al porcentaje, ¿sí?, que se establecía de un mínimo de mujeres que se terminó interpretando como un máximo, y esto ha pasado en todos los países donde se han aplicado las leyes de cuotas. Por lo tanto, creemos que ya estamos en otra etapa, ¿sí? Y quizás ya tendremos que hablar del quinto estándar internacional, y es que llegar al modo paridad, hablar de la democracia paritaria. Por el contrario de las leyes de las cuotas, la paridad busca transformar las sociedades, transformar las instituciones, hacerlas más inclusivas, que además asuman un compromiso con la igualdad de género, pero que además contraigan la responsabilidad de garantizar y ir forjando las garantías necesarias para su concreción. Por eso creo que es muy importante, además, el trabajo que vamos a hacer esta tarde del análisis de casos. La paridad no es temporal, la paridad viene para quedarse, es definitiva. El porcentaje es de 50%. Podemos hablar de paridad vertical, ahora ya estamos hablando de paridad horizontal en cuanto a la rotación de quienes encabezan las listas. Y aquí, entonces, no puedo dejar de señalar lo establecido en el Consenso de Quito en el año 2007, donde se reconoce que la paridad es una de las medidas más importantes y determinantes para favorecer la democracia, para alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder. Además, desde este consenso se rechaza la violencia estructural, que es una forma de discriminación contra las mujeres y el gran obstáculo para el logro de la igualdad y la paridad. Tampoco se puede dejar de señalar el consenso de Brasilia, ¿sí? Este ya es del año 2010, donde se reafirma que la paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a mujeres afrodescendientes, pueblos indígenas y con discapacidad. La búsqueda es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder. Obviamente que no podemos olvidarnos de la Ley Marco para consolidar la democracia paritaria del año 2015, adoptada por el Parlatino, que sitúa la democracia paritaria como meta de los estados y establece sus directrices para que los estados avancen de modo inclusivo. La estrategia de Montevideo del año 2006 enfatiza que para avanzar en los derechos de las mujeres se deben dar dos procesos interrelacionados. Uno, la profundización y cualificación de la democracia, y el segundo, la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales. Y ambos procesos tienen que llegar y condicionar para lograr efectivamente la distribución del poder. Solo a modo de conclusión, me permito reflexionar que si hoy en día uno de los elementos más importantes para medir
la calidad democrática de un país es la mayor o menor presencia de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. Quiere decir que este tema de la discriminación ha tomado la envergadura suficiente para poder nosotros, desde los distintos ámbitos que tenemos, abundar y ahondar y profundizar y efectivizar toda esta gama de derechos. Mil gracias y bueno, mis compañeras van a poder ahondar más en el tema violencia, ¿sí? Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Ha sido todo un gusto escucharla, doctora, hacer esta visión panorámica sobre todo el marco internacional de la violencia política contra las mujeres y sobre el tema de la construcción normativa que se tiene que ir desarrollando para implementarla eficazmente. Sin duda, los suelos pegajosos y los techos de cristal siempre son un fenómeno que pretenden hacer una igualdad o una equidad aparente, pero en verdad esto no es así. Hace ya muchos años, y si nos remontamos a la iniciativa que concede el voto a las mujeres en nuestro país, veremos el grado de normalización que en aquel momento había de la violencia en contra de las mujeres. Esa iniciativa que le concede el voto a las mujeres constitucionalmente en nuestro país hablaba de que se le concede porque la mujer ya ha alcanzado un nivel similar al del hombre y que ha mostrado su desinterés en las cuestiones de la vida política. Visto eso hace más de 60 años, visto con los ojos de nuestra función actual, sabemos que tenemos todavía mucho camino por delante, se ha avanzado sin duda, pero habrá muchas cosas que tomar en consideración y para eso el marco internacional nos resulta ser de mucha utilidad y para el momento en el que se analicen los casos que se habrán de plantear más adelante en este seminario resultará de toda la utilidad. En este contexto y por razones de tiempo haremos el ajuste correspondiente con el programa y no me quedaría más que agradecer infinitamente tanto a los organizadores como a la magistrada Mónica Soto, a la embajadora, a la doctora, haberme permitido estar el día de hoy, aprender cada día más sobre la violencia política contra las mujeres, pero además reiterar públicamente el compromiso de una nueva masculinidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para empoderar cada vez más a la luz de la necesidad de tomar decisiones juntos, porque somos una sociedad en la que las decisiones las tomamos todos, no unos y ellos, no nosotros y ellas, las tomamos todos juntos. Y por eso pues aprecio mucho el haberme permitido estar aquí moderando esta reunión. Muchas gracias, Mónica, por pensar en mí para ser esta minoría que representar acá y sin duda alguna me voy muy halagado por haber escuchado y compartido este presidium con mujeres tan distinguidas. Muchísimas gracias y haremos, imagino que un breve receso. Así es, magistrado, muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia de las distinguidas autoridades que nos han acompañado, desde luego Alejandra Lázaro, quien es nuestra distinguida invitada. Y bueno, hacemos un muy breve receso porque continuaremos con la presentación de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Muchas gracias por su atención y su compañía.